Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a probar el audio inmediatamente. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a probar el audio. Con el monitor que tengo al frente, que así es que pruebo el audio. Dice que estoy en vivo ya. Vamos a ver. Un asunto de transmisión de... Dice que estoy en vivo ya. Perfecto. Se está oyendo bien, clarito se está oyendo. Entonces, anuncie que se están en los grupos, que ya estamos en vivo, porque fue mucho el tiempo que tomé para poner esto en queue, todos estos equipos. Hagamos tefilá para que no haya una interrupción eléctrica, porque no tengo batería para poder, la batería que mantiene el router del internet, por lo menos, porque la laptop se mantiene con su batería propia. Y las luces podemos ponerlo con otras baterías o con la misma entrada de la laptop de USB. El primer mensaje, ya mi esposa entró a Marilis Karina Suazo Cabral. El primer saludo se lo damos a mi hijo, nuestro hijo, porque ya es, yo y mi esposa le decimos así, nuestro hijo Enrique Hernández y Juan y González y nuestro nietecito Emily y Joshua. Un abrazo, los amamos desde Ohio, nos están sintonizando. Vamos a ponerle bien ahí. Wow. Bien y bien aquí. Entonces vamos inmediatamente a donde nos quedamos. 2 minutos de saludo solamente. Después saludamos a quienes, eh, a quienes se han unido, a quienes se van a unir en el chat. Vamos saludando mientras va rodando nuestro resumen. Segundo resumen o la continuación de Vallecra. Teníamos que hacer esto porque se nos habían adelantado en Israel pensando que se hacía, que se suele hacer y no sé por qué no lo hicieron, la parashá Vayeskel y también eh, la, la parashá 23 iban juntas, pero al no haber eso, parece que la dieron separado, ya van por, hoy es que van por Vallecra. Entonces nosotros estamos dando una continuación porque esta parashá es excelente, tiene muchos detalles que no pudimos hacerlo en un resumito, un pequeño resumen que se dio la semana pasada. Ahora vamos a ampliar un poco más en este resumen. Se ha unido ahí César Joaquín Peña, MIAC, de aquí de República Dominicana. Un abrazo, lo amamos. Yarisa Urdaneta desde Venezuela. Vamos a hacer tefilá por Venezuela, como siempre. La acompañamos en tefilá. Y un abrazo también de aquí. Entonces, vamos a lo que vinimos. Perfecto. Aquí tenemos ya nuestro cuadrito de que estamos, vamos a ver si este se amplía un poquito más. No, se queda así. ¿Qué dice? ¿Dónde nos quedamos? Más o menos por aquí. Miren que fue, qué chin fue el resumen. Pero que imagínense. Estábamos hablando de los mensajes proféticos que se hablan. Perfecto. De los mensajes proféticos que están envueltos en los sacrificios. Usted ve simples sacrificios que ya no se cumplen porque el Mashiach lo cumplió en su sangre. O sea, vienen los sacrificios de nuevo en el milenio, se expliqué yo, para aquellos que no murieron en Mashiach. O sea, los que van a estar los sobrevivientes, así se le llaman sobrevivientes de las naciones, porque tienen que saber pasar todo el proceso, todo el trayecto que eh, uno que se entregó a la Torá. Entonces, por eso vuelven los sacrificios, pero nosotros, sabiendo que ya el Mashiach fue que dio
su sangre y cumplió estos sacrificios, vamos a ver cuál es el mensaje remets o alegórico que hay detrás de todo eso. Se unió mi hijo Enrique Hernández, llamado Lázaro Enrique Hernández, desde Ohio. Shabbat Shalom, los amamos. Entonces vamos a ver, dice en el capítulo 9, te voy a ir capítulo 1 y 9, 1:9, sus entrañas y sus piernas lavarán con agua, y el Cohen, el sacerdote, hará quemar todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda de fuego aceptada con agrado por Yahweh. Bendito sea su nombre. Las entrañas y las patas son lavadas en agua, luego quemadas en fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. No es que el creador esté disfrutando del sacrificio. Vamos a poner ahora el entendimiento de el drash también, que es el entendimiento de esto. El drash es la enseñanza. No es que el creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente. Oigan bien, que es quemado hasta ser calcinado. Su carácter no es sádico. Tampoco tiene necesidad de los sacrificios. En Salmos 57 al 13 dice, oye pueblo mío, habla y hablaré. Israel, y yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus ofrendas de ascensión, que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y del ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? El olor grato delante de él no mana de animal cruelmente sacrificado, sino del corazón. Vea de dónde que quieren, cuál es el punto central del sacrificio, el significado y el mensaje que da el corazón. Dice, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. En primer lugar, miró al hombre y luego miró a su ofrenda. ¿Cómo? En primer lugar, mira al hombre y luego miró a su ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Por otro lado, miren cómo está hablando, y eso es todo tipo de ofrenda. Ahora, ¿cómo se manifiestan las ofrendas? Si usted ama a Elohim, usted va a sacrificar y va a dar ofrenda, sea como se expresaba, entregando un bien de una propiedad que era un corral, se manifestaba en un corral y crecía y engordaba en un corral, o de los frutos de agricultural, se expresaba y se daba un corazón que ama. Ahora, ¿cómo usted cree que se va a expresar si usted no tiene un corral o no tiene una huerta para hacer productos agrícolas? Usted tiene que hacerlo del sacrificio de su sudor, de lo que usted está produciendo ahora. Y él no mira eso porque él es del dueño, vamos a ponerlo así. Otra parte de la escritura dice lo mismo, él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita dinero, pero ¿qué está esperando? Un corazón que ama, que sacrifica lo que que él le da a esa persona. O sea, él le da a esa persona la riqueza, y de ahí que es ahora, porque no tienen corrales. Si tuvieran corrales también tuvieran que, por ejemplo, dar como terumá. Eso no es algo, eso no es algo que es malo, porque también si dice, yo solamente produzco esto y no reproduzco económicamente, como está el sistema adaptado al sistema monetario, vamos a entregar una vaca o un bien mío, voy a entregar parte de mis recursos, sea cual sea,
porque yo quiero mandar un mensaje al que me dio todo esto de que yo lo amo. Mira cómo es que está aquí. Le estoy diciendo cómo usted puede reinterpretar esto y verlo de la misma forma en la actualidad. Por otro lado, podemos destacar la ofrenda del Mesías, Yeshua, que está simbolizada en todos los sacrificios. En todos los sacrificios. Al ver al animal sacrificado de la manera correcta, Yahweh se acuerda del sacrificio de su hijo y de esta manera él se agrada porque el resultado de ese sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Y cuando yo digo esto, también no he recalcado ni he dicho que estamos en las 2 semanas previas para Pesaj, que tenemos que sacar el Hametz. Y uno de los más grandes Hametz es que de que muchas personas tienen, y tengo que decirlo de esa manera para que la gente entienda, es que se apega a todo lo que Yahweh le da como que si es de ellos, y no le da la parte que le corresponde a Yahweh, bendito sea su nombre, a través del ministerio que Yahweh le puso en su mecanismo para él poder recibir esa ofrenda. O la persona, quien sea. Estoy hablando en general, no para el ministerio Urim y Tumim que auspicia o que tiene, está dirigiendo el Roy Jacob. Es cualquiera que entre y tenga un ministerio y se comporte de esa manera, pensando que todo lo que ha recibido le pertenece y que no hay una parte que entregar. Entonces, aquí está hablando de lo más precioso que entregó el Abba para los hombres y nosotros no tenemos nada entonces que entregar. ¿Cuál es lo más precioso que entregó el Abba como sacrificio para que nos seamos expiados de nuestro pecado? Su Hijo. Su Hijo. Entonces, todos vean que no solamente el sistema de usted sacrificar su manera de comportarse, que es importantísimo, su manera de usted guardar otros mandamientos, que es importantísimo, pero estos mandamientos que también es entregar al ministerio, porque no es entregando al ministerio, es entregando a Yahweh. Muchas personas ven al quien entrega en vez de ver a quien realmente están entregando. Porque ¿quién es que dice y se adjudica que no le entregaron? Y dice en Zacarías, hasta da una maldición. Malditos seáis con maldición, dice. Y dice, le hace una pregunta el mismo profeta, ¿por qué son malditos por maldición? Bueno, porque no me entregaron mis maserot y mis terumot. Porque esto está dando un mensaje. Esa es la ofrenda también. Esa es una ofrenda. Vamos a ver el drash que hay aquí en esta parasha. La Olá representa la entrega total de nuestras vidas. Les damos todo lo que somos a Yahweh. Le damos ¿qué? En todos los sentidos, no solamente en que son muy importantes, es totalmente importante. Usted no puede descuidar una cosa porque está cumpliendo en otra. Todo lo tiene que cumplir. Si usted está guardando todos los mandamientos y hay uno que, porque usted tiene esa debilidad en ese uno, y hay uno que, y yo digo que ese es el mal ahora que existe, es del que adjudicarse que todo es de él. Todo lo que recibió, sea bondades, sea bendiciones económicas, sea bendiciones de salud, sea bendición de prosperidad en cualquier otro sentido, el adjudicarse de que solamente es todo para mí y no entregar una parte, ya ahí está fallando, porque en esa parte es que Elohim quiere trabajar contigo. En esa parte es que hay el problema, y es el problema más grande, y se lo voy a decir. El problema más grande está en los diezmos, los maserot y las terumot, porque estamos hablando de la parashá que habla de los sacrificios. Los diezmos y las terumot y las sedakot. Ahí el hombre tiene un problemita. Y más ahora con estos sistemas, con este sistema donde solamente se está todo el mundo manipulado en el business, está manipulado en los negocios,
está manipulado y que los recursos pertenecen a él y que quien se lo entregó fue el hombre y él lo adquirió por su esfuerzo y no fue Elohim. Oiga esto, es importante, por eso estoy dándole énfasis. Ha entrado Joaquín Aguilar desde Costa Rica, ya dije mi hijo Lázaro Enrique Márquez, que lo amamos, y nuestra hija Johanna Hernández, Juan y González, la amamos, desde Ohio. La OLA representa la entrega total de nuestras vidas. ¿Y usted cree que hoy no se puede entregar la OLA porque la OLA solamente era un sacrificio? No, están equivocados. La OLA es la entrega de nuestras vidas. Y entregar nuestra vida significa en todos los sentidos. Porque si hay un sentido que falla porque a usted no le conviene, está diciendo que usted no está entregándose completo. Y Yahweh lo sabe porque Él conoce su corazón. Bendito sea su nombre. Nos damos a nosotros mismos, a Él. Nos damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos, como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos, que tengamos tiempo para todo, porque el Abba lo ha decidido así para que usted lo tenga, pero hay un tiempo también que el tiempo diezmo. Ese tiempo diezmo usted tiene que entregarlo, porque eso significa que usted le está entregando todo. Oiga esto, no está diciendo que usted no va a tener tiempo para sus cosas comunes. Está diciendo que con usted presentar ese 10%, sea en tiempo, oiga, estoy hablando del tiempo. El tiempo es de usted estar ese tiempo que es, por ejemplo, 2 horas y 40 minutos de 24 horas, estudiando la palabra, orando, meditando, estando con Elohim. Eso lo requiere también. Eso lo requiere. Y qué bueno que hablamos de tiempo porque nosotros estamos en sistemas digitales y a veces decimos no tenemos tiempo, pero en los sistemas digitales estamos ahí todo el tiempo dando, ¿qué le digo? Hasta live, dando un chateo, dando, comunicando, no es malo, comunicándonos con nuestros ajín de otra forma que no nos comunicábamos antes, porque antes era por carta, antes era personalmente, vamos a reunirnos, medios de comunicación como cuando comenzaron a existir los teléfonos que se colgaban y que estaban atados a una red y no estaban no estaban desconectados, no estaban inalámbricos. Ahora inalámbricos tenemos más comunicación y cuando tenemos más comunicación de todas las épocas es que más descomunicados estamos con los demás. Por ejemplo, muchas personas quieren comunicarse conmigo, solamente me tienen que poner un mensaje, mire, ¿a qué hora usted cree que puedo yo comunicarme con usted? Y yo voy a estar presente. Si dentro de lo posible no puedo estar, lo le digo y me le manifiesto en el mismo chat. Mira qué comunicación tan sencilla. Pero muchos no lo aceptamos de esa manera, como que tenemos que estar online. Claro, a veces podemos estar online, pero no todo el tiempo estamos online. Se lo digo a todo porque hay muchas personas de muchos lugares que quieren contactarse conmigo, por ejemplo, y no pueden contactarse conmigo online, pero puede ser que en un momento sí me encuentre online, o sea, que me llame y yo estoy ahí presente, pero me puede poner en un chat, me puede poner una nota de voz o una escritura, un escrito diciendo que quiere ver cómo podemos sacar un tiempo y yo lo hago. Porque, por ejemplo, en mi vida personal yo estoy muy ocupado, pero ese momento para Yahweh, que es su diezmo del tiempo, tengo que sacárselo yo mismo. No estoy diciendo de ustedes, yo mismo, que está en la meditación, está en la oración, y está también en meditar en la Torah de día y de noche. Yo lo hago caminando, por ejemplo. Lo hago caminando, como no uso transporte público, no tengo vehículo, y de esa forma también me ejercito, pero caminando también uno se relaja y su mente está concentrada en los pensamientos. Y eso también, ese pensamiento debe ser dirigido a Yahweh, bendito sea, para comunicarse con Él. Eso lo hacían los judíos de la antigüedad. Y
todos los profetas caminaban solo, pensando y orando y hablando con Yahweh, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Sí, con el rey Jacob ustedes pueden tener contacto. Ustedes pueden sacar ese tiempo. En el momento de la entrega somos presentados ante él, dice aquí, para luego poco a poco experimentar la ola. ¿Está viendo? Que no está diciendo, entrégame, o sea, 24 horas, usted tiene que estar pensando claro, debiera ser así, pero en 24 horas usted no puede hacer nada común, porque eso común ya usted tiene que dejarlo y ser totalmente, eso no es así. Él quiere las 2 horas y 40 minutos de su tiempo, por lo menos. Si usted quiere entregar más tiempo, eso se llama terumá, del tiempo. Y estamos hablando del tiempo. Imagínese de lo otro, de lo que usted recibe. Digo, para él luego, poco a poco experimentarlo. Esto es como soltando, soltando, y luego usted va avanzando en el Ruach. Empezando por darle nuestra vida, representada por la sangre. Que comienza primero ahí, porque la vida está en la sangre, dice en el cuando se habla de Noah, que dice, no ingieran la sangre, porque la vida está en la sangre de aquel sacrificio. Entonces eso quiere decir que nuestra vida está en la sangre. ¿Y qué es lo que se mueve en la sangre? Que lo he dicho en muchas parashot y en otros temas. Se mueve el ruach, la electricidad, y el nefesh haim, el oxígeno. ¿Por dónde es que se transporta en nuestro cuerpo? Por la sangre. Si tenemos mala circulación, el oxígeno llega mal. Oigan cómo lo biológico se paraleliza con lo que es espiritual. El nefesh haim, que es el aliento, el oxígeno que nos dio para nosotros poder respirar, eso nos lo dio Yahshua HaMashiach, el Ben Elohim, que fue el que creó todo el universo. Mire, entró mi nietecita y mi nietecito Joshua Hernández y Emily, entraron desde Ohio, los amamos. Y Mariago Morales desde Venezuela. Shabbat Shalom. Bueno, también decíamos que ese aire es en la sangre que se transmite, o sea, cuando la persona tiene una buena circulación es porque tiene buena oxigenación en su cuerpo. Y por eso es que muchas personas, cuando van al médico, le miden la oxigenación para ver cómo va su circulación. La circulación de la sangre se mide se demuestra en la oxigenación que tiene. ¿Y qué es cuál es la figura del oxígeno? El ruach. Y ese ruach, que es la nefesh haim, que hace que nuestra alma, porque si el cerebro no tiene oxigenación, usted no va a poder razonar, no va a tener un buen raciocinio ni un buen discernimiento. Va a estar embotado. Por eso es que yo siempre recalco lo de usted ser mejor en la salud física, porque si no, no va a poder concentrarse ni tener tampoco discernimiento en el ruach. Aunque haya personas con problemas biológicos y aún así tenga raja en el ojín y lo ponga a que pueda tener discernimiento, o que tenga problemas físicos, o que se descuidó en su salud y pueda tener raciocinio, amén, qué bueno. Pero si usted se está descuidando porque sí, no va a estar completamente su discernimiento bien, porque usted se lo está buscando. Entonces, por eso siempre le digo a las personas, si en su sangre está la vida, y la vida es la oxigenación de esa sangre, ese oxígeno, esa sangre con oxígeno, ¿por qué usted se busca un problema metabólico en su cuerpo? Mira cómo todo se derrama de donde sea. O sea, por donde quiera que usted lo busque, hay un descuido, y que ese descuido se demuestra. Mira cómo, hablando solamente de la sangre que simbolizaba en los sacrificios, la sangre de nosotros, de donde no se podría ingerir porque ahí es que está la vida, y está diciéndonos nosotros que nuestra sangre es preciosa
y que la sangre que derramó el Mashiach también es preciosa, porque él derramó su vida hasta el Ruach para volverla a tomar de nuevo. Después de dar nuestra vida, que está manifestada en la sangre, él nos va partiendo en trozos. Mira cómo se representa, mira cómo la figura de esto, de los sacrificios, nos da un mensaje. Que es como partiendo en trozos, es que nosotros le vamos dando parte por parte después que nosotros le dimos lo más importante, que es la sangre. Y nuestra sangre quiere decir nuestra entrega. Primero se toma nuestra cabeza, que está en nuestra cabeza, la masa encefálica, y ahí es que reside el trono de la Geset en nuestro cuerpo, y ahí es que está la Nefesh. La Nefesh. Y cuando se dice la Nefesh Haim, es porque ya tiene la sangre circulando con oxígeno. Quiere decir que si no hay sangre circulando con oxígeno, esa Nefesh es una Nefesh muerta. Y por eso siempre pongo el ejemplo de la computadora que no tiene electricidad, no tiene un oxígeno llamado electricidad que prende el disco duro, y ese disco duro tiene una mente artificial donde computa y hace las cosas. Así somos nosotros. Si no tenemos ese ruaj, este oxígeno, y si la computadora está viejita y los dispositivos adentro, los dispositivos por descuido, la misma persona que está cuidando la computadora le deja que los dispositivos, el hardware se deteriore. ¿Qué usted cree que va a pasar? Que se va a dañar la computadora. Pero cuando se daña la computadora, ¿qué sucede? Muere la computadora, aunque se esté pegado a la electricidad, porque un dispositivo se explotó adentro. Una resistencia, un semiconductor, una tarjeta se explotó. Y mira, si se daña el disco duro, ahí es peor todavía. Pero ¿qué sucede? El disco duro, que tiene el microprocesador, el cual tiene toda la información de esa computadora, se guarda. O sea, esa computadora usted la lleva y lleva el disco duro para crear otra, porque el mensaje que tiene esa computadora es importante. Entonces usted tiene que restaurar la computadora. Oigan, mire cómo yo puedo decir la primera resurrección y la segunda resurrección. Si usted cree que esa computadora es importante, que usted es el dueño de la computadora, y se dañó por alguna X y otra razón, se le dañó la pantalla, se le dañó un dispositivo adentro, pero está el disco duro todavía bien. Si el disco duro está bien, usted va a querer quitar el disco duro y ponérsela a otro hardware, o sea, a otro cuerpo. No estaba hablando de aquí, sino que usted quiere restaurar el equipo. Y para restaurar el equipo, usted tiene que tener otra computadora de la misma forma o una del mismo perfil. Esto quiere decir, así se paraleliza lo que van a ser resucitados porque amaron la Torah y porque se quedaron en Torah y porque dieron su emuná shelema, levantaron la mano, Mashiach, todo lo que tú digas, eso haremos. Y en Mashiach, que es el dador de la Torah, lo tiene que resucitar en la primera resurrección, porque él quiere restaurar esa mente. Él quiere que esa mente que quedó con Torah vuelva a vivir y quede viva para siempre. Bueno, así pasa con una computadora que se le daña el disco duro, porque su información, si se dañó el disco duro, entonces es más difícil, porque hay restauradores de disco duro para ver que si es valiosa la información, hasta lo llevan a especialistas de restauración de disco duro. Pero si una persona murió, una computadora dice, no, ahí no había nada más bueno, o sea, yo no tengo que restaurar eso. Bota la computadora con todo el disco duro y no la restaura. Y esa es la muerte y confusión perpetua que dice Daniel. Yo le estoy figurando esto para que la gente entienda que el alma no es inmortal. El alma es mortal porque para eso existe la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera para vida perpetua y la segunda para muerte y confusión perpetua. Y eso está en el libro de Daniel. Entró mi Álvaro Egel desde Bariloche, Argentina. Shabbat Shalom. Y Olga Díaz, su esposa. Shabbat Shalom desde Bariloche, Argentina. Shabbat Shalom. Entonces vamos a seguir aquí.
Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente, la quema hasta que no nos quede nada de nuestro. Entonces nuestras tefilas serán, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo la entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu bendita Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas. Mira que mi hijo Enrique Hernández me habló sobre eso porque es muy amplio ese tema, que cubre nuestras entrañas y nuestros motivos y nuestras intenciones y sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. ¿Cómo? Nuestra insensibilidad, vamos a decir la palabra correcta, insensibilidad hacia lo divino es eliminada. O sea, ese cebo nos da la sensibilidad. ¿Qué usted no siente en la barriga? En la barriga es que está el cebo por ahí. Que usted siente algo en la barriga. Y vamos a hablar por qué se le llama el segundo cerebro a los intestinos. Porque ahí ese segundo cerebro, si no está funcionando bien, el primer cerebro no funciona tampoco. Oigan esto, o sea, el intestino está conectado con el cerebro por un nervio vago. Esto es la biología. Esto es la biología. Quiere decir que lo que comemos también puede afectar nuestro cerebro. Miren cómo todo se conecta. Y la persona insensible hacia otra cosa también tiene que ver, también puede ser por eso. El mal humor también se ha demostrado que tiene que ver con un intestino que no tiene conexión con el cerebro, no hay conexión intestino, vamos a ponerle así, tripa y cerebro, como le dicen en algunos lugares. Intestino grueso, intestino delgado. Intestino cerebro tiene que estar pegado. Entonces tiene que haber una buena alimentación y tiene que haber un buen intestino porque tiene una capa protectora llamada barriga. O vamos a suponer que hay unos, para que tengan bien esto biológico, entre la capa, el sebo que se está diciendo aquí, hay unos músculos y después de esos músculos viene que los intestinos. Los intestinos vienen después de los músculos. Entonces quiere decir que hay una protección hacia esos tejidos para que no sean dañados y tengan una conexión con el cerebro, porque ahí hay una microbiota. Y le estoy hablando mucho de la biología, porque mucha gente no se quieren irse a lo profundo sin saber lo que es de dónde parte. Para que usted llegue a la profundidad, usted tiene que partir de lo que es. Para que usted llegue a la profundidad, usted tiene que partir de. Si usted se tira a una piscina, a un balde de agua, para usted llegar a la profundidad, ¿por dónde tuvo que comenzar? Por la superficie. Y si usted no va a la superficie, ¿cómo usted puede llegar a la profundidad? Entonces muchas personas quieren ser profundos, pero nunca han pasado por la superficie. Y esto es un tema en todos los ámbitos. Y mira cómo es aquí, vamos a llegar a la profundidad, que un sacrificio, el que es sacrificado, está simulando nosotros mismos. El animal que está sacrificado y sus partes nos están simbolizando nosotros mismos. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón. Véanlo ahí, para llegar a la profundidad de la circuncisión del corazón, usted tiene que partir ¿de dónde? ¿De dónde usted va a partir? De la superficie. Si usted no hace la superficie, si usted no pasa por la superficie, en ninguna manera puede llegar a la profundidad. Y entonces, por eso es que la superficie es importante también. Porque ¿cómo usted va a llegar a la profundidad sin usted pasar por usted va a llegar por debajo de la tierra a la profundidad de la piscina? No, nadie hace eso. También puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos. Mira cómo es esto en el Rúa, ya llegando a la profundidad.
el muro de argumentos alrededor de las emociones y de la mente de una persona. O sea, una persona tiene un muro de contención en argumentos y en emociones para, para poder llegar a dónde? Al segundo cerebro, que es los intestinos. Y quiere decir, donde los intestinos, siempre lo he dicho en las parashot, cuando usted la vea completa, que representan eh, las emociones de la persona, o sea, el nivel emotivo. Y es por eso que hay una conexión cerebro-intestino para que usted sepa con su cerebro cuáles son las emociones que usted debe. Eh, por eso es que el Mashiach habla en Jeremías 31 de las entrañas. Usted ha visto que dice que por Efraín dice que sus entrañas se conmovieron por él. No es algo, no es que realmente las entrañas eh, es un ser propio, no, es que está conectada con el cerebro. Y cuando, por ejemplo, un presidente que murió dijo que desde sus vísceras y sus entrañas, maldito sea él, ya usted sabe a quién país maldijo. Hay que reflexionar sobre esto, porque también de toda palabra ociosa seremos juzgados. Porque lo que contamina no es lo que entra. Y ahora usted va a entender que lo que fue lo que dijo el Mashiach, sino lo que sale. No es de algo, no es de la comida que nos prohíbe en Levíticos 11, sino de las emociones que entran a nuestro sistema digestivo y se conectan con el cerebro. Y por eso está también que una buena alimentación no te va a hacer hablar muchas cosas por ahí contrarias. Porque ¿de dónde vienen las cosas contrarias y las cosas que no tienen que ver? ¿De qué mente viene? De una mente que está físicamente. Mire cómo yo tuve obeso y hubieron muchas cosas que no se me podían revelar, que en esta altura de juego, en estos últimos 6 años, que he podido hacer, tomar el control no, que el Elohim tomó el control por parte mía de mi salud y que todavía estoy en ese esfuerzo. Muchas revelaciones que no tenía antes, porque yo entendí que si no tenías un cuerpo sano y sobre todo el intestino, que del intestino salen manchas en la piel, el que tiene un mal intestino se le pone el hígado, se daña los otros órganos. O sea, miren cómo el intestino es muy importante y mira cómo lo están hablando aquí, que el argumento, eh, eh, la protección de argumentos y emociones, donde llegan las emociones, se reflejan en los intestinos, se reflejan en esos intestinos. Y por eso es que los índices, por eso dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Lean Jeremías 31, para que usted vea cómo él habla, que dice que llamando a Efraín, cuando llamó el lamento de Efraín, y que dice, eh, y habla sobre Efraín en Jeremías 31. Tienen que leer esto, porque si no, no van a comprender. Por eso es que está hablando de estas eh, de estas ofrendas que se hacían con animales para que usted para dar una ilustración de lo que tenemos que entregar y qué representa todo eso. Toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido una experiencia de la ola. ¿Eh? Y ahí hablamos en comunidad, porque también hasta todo, se va mucho sentido. Esto tiene una ampliación increíble. El sacrificio de ascensión es una entrega total en la cual los argumentos de desobediencia, y allá vamos en la coraza de protección, ¿por qué tenemos que entregar nuestros intestinos? Y la coraza que hay que hay entre el músculo del abdomen y el intestino y lo que hay después del músculo del abdomen, que es la panza. ¿eh? O vamos a poner la piel que está por encima de los
del abdomen. Esa piel que está ahí, eso es lo que le llaman panza o barriga, que no es barriga, sino estómago. Mucha gente le dice muchos nombres, pero realmente es eh, cuando ya está bajo en grasa, le dicen abdomen, pero no debiera ser así, el abdomen siempre está ahí. ¿Eh? Pero es la piel que está por encima del abdomen. Dice, ¿qué representa el sacrificio de la ascensión? Una entrega total en lo cual los argumentos que están ahí de su desobediencia han sido quemados. O sea, cuando tú entregas, cuando se entregaba esa piel y se entregaba todos los intestinos para ser quemados, usted está entregando sus sentimientos. Sus sentimientos no cuentan porque esos sentimientos pueden ser engañosos si no está ajustado al intelecto, si no tiene el nervio vago que lo une con el cerebro y el cerebro lo está dominando. Está teniendo un intestino saludable, porque la mente que está en la masa encefálica, la nefesh que está en la masa encefálica, le dice a ese segundo cerebro, usted se va a comportar y va a dejar ese tipo de sentimientos que no están conectados conmigo. Vean todo lo que se sale de ahí. El mundo está como está por la falta de desobediencia a la comunidad de los hijos de Yahweh. ¿Cómo? El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. Oye, esto no es por los gentiles ni nada, por la falta de obediencia de las comunidades de los hijos de Yahweh, bendito sea su nombre. O sea, por las quejilot. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas, mírenla ahí, las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación de la Torah. O sea, usted no ve, muchas personas ven qué asquerosos son las entrañas, porque las entrañas son las que hacen la materia que usted sabe que sale, las heces. Hay que lavarlas en agua. Y las patas se ensucian con el lodo y con todo eso, hay que lavarlo. Eso es una alegoría de cómo somos lavados de la sociedad del pecado, de cómo nos ensuciamos en nuestro segundo cerebro por los malos sentimientos, de cómo andamos en malos pasos y tenemos que lavar esas patas y después de lavarla, entregarla. Y enderezó mis pasos, dice el Salmo 1. Y enderezó mis pasos. Salmo 121 también. No, Salmo 40. Paciente esperé yo a Yahweh, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo cenagoso me sacó, del pozo de desesperación me hizo sacar. Sobre la peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Esos pasos enderezó es la limpieza de las patas. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y esto implica muchas cosas. Limpieza de los intestinos y de tus emociones. Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo? Se supone, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo he hablado. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiendo purificado por él el lavamiento del agua con la palabra. Las entrañas representan los motivos, emociones y deseos, o sea, nuestros sentimientos. Recuérdense que los sentimientos son muy engañosos y por ahí es que agarran a las personas. Por ahí es que caen en los sistemas religiosos. Usted no sabía que ese es uno de los principales motivos por qué caen en los sistemas religiosos, que dicen, mira, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser esto, tú vas a ser, tú fuiste cogido para esto, para lo otro, tú vas a ser bendecido con todo. Entonces le dicen las cosas que uno quiere oír en el Yeseara. ¿Y qué hace la persona? Se convierte en sistema religioso porque solamente te está diciendo palabras halagüeñas, como dicen Isaías 30, que dice, dinos palabras halagüeñas. O sea, el pueblo quiere oír palabras que solamente le satisfazcan. Como digo, es mejor una verdad incómoda que una mentira reconfortante. ¿Cómo es? Es mejor una verdad incómoda que una... ¿Qué te va a hacer una verdad incómoda? Te va a afectar. Tú no has entregado, si tú no has entregado tus entrañas, te va a afectar. Tú vas a decir, no, te vas a revelar con esa verdad incómoda. Pero el que es hijo de Elohim,
acepta la verdad incómoda. Oigan esto, ¿qué es lo que tú tienes que poner a decisión? Tus propios motivos y tus propias emociones y tus deseos para poder verdaderamente estar convertido a Elohim. Porque ¿qué es lo que tú tienes que tener? Raciocinio. Si cuando usted pone las emociones por encima del raciocinio, esas emociones y deseos y motivos son emotivos vanos. No obedecen a Elohim. Pero cuando usted pone el raciocinio, claro, un raciocinio de una mente sana que se ha convertido a Elohim, esas emociones usted las va a cuestionar y va a decir, ¿están de acuerdo con la Torah de Moshe? ¿Están de acuerdo con el Ruach? Porque usted quiere oír, siempre el humano está presto para querer oír, va a ser rico, vas a tener riqueza, vas a hacer esto, vas a ser un hombre de... Esto es bueno que te digan todo eso, a veces, y es querer ser un hombre próspero, querer ser un hombre bueno, querer ser un hombre profeta y todo esto, y querer ser un hombre de, de valor, que te lo digan directamente en un sistema religioso, no es malo, es bueno, pero solamente oír eso y no escuchar para poder, para, vamos a poner la contraparte, que te digan, para tú poder ser un hombre de valor, tienes que obedecer los mandamientos. Para tú poder ser un hombre de valor, tienes que sacrificar y entregar a Yahweh. ¿Te cree que la gente está preparada para escuchar que hay que sacrificar y que hay que entregar y que hay que obedecer como obedeció el Mashiach y entonces enumerar en los mandamientos que él obedeció y ver que no falló en ninguno y querer ser un buen israelita que en su boca no haya engaño? No solamente que usted diga una parte de los beneficios, sino de los sacrificios también. Porque lo que se está diciendo en los sistemas religiosos son los beneficios. Unos beneficios muy buenos que pueden suceder en usted, pero no se quiere decir los sacrificios. Y es por eso que ponen a prueba las entrañas. Y los sistemas religiosos trabajan con eso. Son atrapamoscas, le decimos nosotros. Que todo el que pone a llorar en un sistema religioso te pone a llorar y ya te agarró por los sentimientos. Ya te metió en su sistema religioso que no obedece a la Torah por los sentimientos. Entonces tenemos que tener un juicio, un raciocinio ajustado al Mashiach y que el raciocinio y el juicio y la mente y el intelecto dominen estas entrañas que vamos a entregar a Yahweh. Bendito sea. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida, ajustado a la Torah. Nuestro motivo, nuestras conductas tienen que ser purificadas por la Torah para poder ser ofrecido delante de Yahweh como un olor agradable. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlo purificado por la Torah. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlo purificado por la Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin purificarlo por la Torah. Todo tiene que pasar por una corrección. Todo el mundo quiere la palabra bonita, pero no la corrección. O sea, una verdad incómoda es la corrección. Porque si usted no está de acuerdo con esa verdad incómoda, ¿qué le va a pasar a usted? ¿Qué usted va a sentir? Como se va a revelar. Pero el de Elohim, ¿qué va a sentir la rebelión dentro de su cuerpo, dentro de su ser y sus entrañas? Pero va a ceder. Porque le entregó sus entrañas, porque le entregó sus motivos, porque le entregó su caminar. Todo tiene que pasar por una corrección mediante el caminar y el estudio de la Torah dirigido por el Ruach de Yahweh. En las escrituras, tanto la Torah como el Ruach son simbolizados por el agua. En Lolá todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Yahweh. O sea, todo fue de todo lo que hay y todo lo que compone el universo. ¿De quiénes son?
de Yahweh, bendito sea. Entonces usted, que Él te lo permita usar y que usted lo use, que Él te diga una parte es tuyo, o sea, es para tu uso, no quiere decir que no es todo de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. Todo tiene que ser entregado a tu Avinu Sheba Shamaim, a tu Padre que estás en los cielos, pieza por pieza. La vida, la vida nueva es la vida de la resurrección por medio de Yeshua HaMashiach. Gustavo Cueva, Shabbat Shalom, desde Neuquén, Argentina, Shabbat Shalom. Y el AC, es verdad, vamos a la persona de Neuquén, en Argentina, esa comunidad, le mandamos un saludo especial. Y al ROE, eh, el ROE Eliezer, Luis Eliezer, le damos un Shabbat Shalom y un cariñoso saludo con un abrazo a toda esa comunidad de Neuquén, Argentina. Esa vida nueva es la vida de la resurrección por medio de Yeshua HaMashiach. Luego va reclamando parte. Mire cómo es la cosa. Primero la vida en la sangre y luego va reclamando parte por parte tu sentimiento. La cabeza primero, que es el trono donde está la Nefesh, o sea, entregarle el alma. Y después va reclamando parte por parte, profundizando en la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. Y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en Mashiach. Es igual que los huesos secos. Usted ve que los huesos secos van uniéndose poco a poco. Algunos más adelante que los otros. Pero todos van, después llegan a un mismo nivel, que es la entrega del Ruach. Al pueblo entero no se va a resucitar todo de un golpe. Lean Ezequiel 37 completo para que usted vea que los huesos van tomando con su hueso, carne con su carne, pero no todos van al mismo tiempo. Hay resurrección de huesos secos que ya están casi completos y hay otros que todavía están en los huesos. Y eso se lo he explicado a muchos. Entonces, eso es lo que se llama la comunión personal con Elohim, cuando Él va resucitando a su pueblo. Pero ninguno faltará, oigan, ninguno faltará. Después llegaremos todos al mismo nivel y llegaremos al Ejat. Es por eso que hay tanta controversia y tanta separación en este mundo mesiánico, porque ¿por qué tiene que haber una separación y controversia? Además de que somos 12 tribus, que no somos iguales todos, también muchos están resucitando como hueso seco y tienen un nivel y otro nivel. Y por eso es el conflicto. Pero después vamos a llegar, y esa es la profecía, que todos vamos a estar completos y vamos a decir, y todos este ejército le falta el Ruach, ya están completos, solamente le falta que el Ruach, y ahí viene la Ejat. Y estamos esperando ese momento. Cuando haya llegado ese nivel de la ofrenda de ascensión, estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti. No estamos hablando de la teoría platónica donde uno desprecia el cuerpo porque solamente importa el espectro que él dice que llamado alma, porque las personas de la paganidad, por ejemplo Platón, pensaba que uno tenía un espectro adentro y ese espectro le llaman alma. Y que el cuerpo físico no vale nada, o sea, desprecialo, puede estar insalubridad, o sea, no te esfuerces por tener un cuerpo bien, eso es lo que decía Platón, porque solamente lo que importa es el alma, y el alma a lo griego es el espíritu, un espíritu o un espectro o un fantasma que llevamos dentro. Esa es la helenización del cuerpo. Pero cuando dice aquí que está diciendo que tu vida no significa nada para ti, está diciendo que no sea egocéntrico, que tu vida no significa nada para ti, quiere decir con el contraste de que quién es más importante, el que te creó. Es como él dice, ¿qué es más importante, el templo o quien habita en el templo? ¿El altar o lo que se pone sobre el altar? ¿Qué es más importante? ¿Tu vida o quien te dio la vida? Ahí en ese término de comparación, el que te dio la vida, porque tú te puedes morir y volver a resucitar por él mismo que te dio la vida. Entonces, de eso que se está tratando aquí.
para que no se vayan a la mente platónica. Y si fuere su sacrificio, y si fuere sacrificio del holocausto del ganado menor, o de los corderos de las cabras, o de los que representa el macho cabrío sin defecto. Mashiach es el cordero sin defecto que fue entregado. Así también nuestra entrega como sacrificio vivo no debe de tener defecto. Y entonces también nos vamos a lo físico de nuevo. Nos vamos a lo físico porque usted tiene que sacrificar un cuerpo. Y ese cuerpo, uno de los sacrificios es usted ponerlo en condiciones. Oigan esto, es un sacrificio, pero usted tiene que poner el cuerpo en condiciones porque no puede tener defecto ese cuerpo. Trate de buscar, haga todo lo que es posible para el hombre, para que Elohim haga lo que es posible para, que es imposible para los hombres. Haga lo que es posible para los hombres, para que Elohim haga lo que es imposible para los hombres. Lo he repetido muchas veces. ¿Cómo usted va a entregar un cuerpo insalubre, con enfermedades metabólicas que usted se la buscó? Ya después que llegó, y bueno, vamos a entender que a usted le llegó con un cuerpo ya que usted lo dañó usted mismo, pero con enfermedades metabólicas, pero le llegó la emuná shelema y entendió, y alaba tu borraje de que con ese cuerpo así, deficiente, usted entendió la emuná shelema. ¿Qué usted va a hacer después de ahí? ¿Seguir con el mismo cuerpo o no hacer el esfuerzo para cambiar esa? Porque un ladrón, lo conocí siendo ladrón, pues voy a seguir siendo ladrón. No, imposible. Lo conocí siendo adúltero, o conocí la emuná shelema siendo estafador, y usted va a seguir siendo estafador después que conoció la emuná shelema. No, entonces así mismo pasa con el cuerpo. Usted conoció la emuná shelema siendo un gordo, obeso, con hipertensión, con diabetes, que se provocaron por la mala insalubridad o por los malos estilos de vida. Usted no va a seguir con eso. Y yo le estoy dando ese énfasis porque muchas personas no le dan ese énfasis. Usted va a todos los mensajes mesiánicos de gente muy avanzada y que profundizan mucho y no llegan ahí. Oigan, que esto es la superficie de la piscina, para darle un sentido figurado. O sea, lo físico es la superficie de la piscina. Y si usted no pasó por la superficie, ¿qué usted hace profundizando? ¿Qué usted hace llegando a lo profundo? Si Elohim lo que quiere es que usted también la superficie la ponga bonita para poder usted llegar a lo profundo. Que usted supere la superficie y que usted tenga una buena superficie para que cuando usted llegue a lo profundo sea consentido. Ángel Cabral, Shabbat Shalom, mi querido Ángel Cabral. Lilian Wikovich, Shabbat Shalom, mi ajot. Y así vemos caminando, vamos a ver, ya vamos a ver, miren lo que es un alma. Aquí está en esta para allá. Y cuando algún alma, ¿cómo dice? Y cuando algún alma, es la palabra nefesh, mírala aquí, benefesh, benefesh, y vamos a entender qué dice la Torah de lo que significa benefesh o el alma, algún alma. Cuando algún alma se ofreciere sacrificio de ofrenda vegetal, o sea, yo le dije que dónde está la residencia del alma, en la masa encefálica. Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos a parafrasear. Cuando una mente ofreciere sacrificio, cuando un ser ofreciere sacrificio, esas son las diferentes traducciones que hay en el Strong. Cuando un cuerpo completo, prendido, un ser humano completo, ofreciere sacrificio de ofrenda vegetal a Yahweh, de flor de harina, no dice cuando un fantasma, o no dice cuando el espectro que está dentro del hombre, dice cuando un ser, usted se va a dar cuenta de eso, vegetal, vamos a ver ahora, dice aquí, la palabra hebrea que ha sido traducida como alguien es nefesh. Oye, alguien es nefesh, que significa alma, o la palabra que utilizaron es alma. Nefesh, num, pei o fei, shim. Num,
Pei Shim, que significa la provisión del mensaje de vida. ¿Dónde reside su centro de comando? En la masa encefálica biológica. Y si no tiene la Nefesh Haim, si no tiene la Neshama Haim, en ninguna forma esa Nefesh puede estar hilando, cosiendo, disfrutando, porque los muertos nada saben. Quiere decir, el alma está apagada hasta que sea encendida cuando haya una resurrección. Depende de cuál sea la información que esa alma haya atesorado. Porque del buen tesoro, ¿cómo es? Que dice el mismo Mashiach. Del buen tesoro. ¿Usted ha oído eso del buen tesoro? Que dice, del mal tesoro salen las intenciones del hombre y del buen tesoro salen las buenas intenciones del hombre. Él lo dijo. ¿De cuál buen tesoro? Lo que reside en su masa encefálica. Lo que usted atesoró. Por eso se llama atesorar. Miren cómo va relacionada la palabra de tesoro. Atesoraste. ¿Dónde atesoraste? ¿Qué atesoraste? ¿Cuál tesoro? Lo que reside en tu masa encefálica. No un espectro platónico que sale del cuerpo. La provisión del mensaje de vida o el hijo provee el mensaje. Oiga quién debe estar conectado, el Ben. La Nun es el Ben. Ese hijo, la Nun, tiene un mensaje de provisión. ¿A dónde? ¿A dónde tiene ese mensaje de provisión? El hijo provee ese mensaje. ¿Pero qué hijo? Mashiach está conectada con tu Nefesh. Y si tú te desconectas de tú mismo con ese hijo y con ese mensaje, no hay esa provisión, no hay ese tesoro, que es la Shim. Mira qué fácil lo dice el hebreo pictográfico. La oblación en hebreo, minja, es el sacrificio de los pobres. Ya vamos más adelante. Ya se lo dijimos de la minja. Vamos a ver qué más se puede decir, porque esto es la continuación del resumen de Vallicora. Vamos a ver cómo va la transmisión. Vamos a ponerle me gusta a todos. La transmisión ya va por 1 hora y 2 minutos. Ya vamos a tener que, wow, ya yo iba a hacer un error. Vamos a ponerle me gusta a todo el que se ha entrado, que ya yo le he saludado, pero no le había puesto me gusta. Vamos a decir algo más de esta parashá, de este resumen. Ya 1 hora y 3 minutos. Vamos a ver qué más se puede decir. Qué importante, porque esta parashá, vamos a ver en lo último, porque esta parashá tiene mucho tela de donde cortar. Son 6 capítulos. Ay, aquí habla de una ofrenda que hay que poner atención, que la Hatak y la Asham. La Asham tiene que ver con con entregar los sentimientos o que sean restaurados y purificados los sentimientos. Y el Hatat es lo de pecado. Esto significa que habrá sacrificios de animales, incluidos de Hatat, Hasham, durante el milenio, durante el reinado mesiánico del milenio. Y aquí está en esta parashá. Y aquí lo dice. Y usted me supongo que si usted quiere saber por qué va a haber sacrificio, usted va a poner la parashá completa y va a ver qué textos y qué se tomaron de referencia para saber por qué en el milenio van a volver esos sacrificios literalmente, literalmente. Vamos a ver más que hay aquí. Perfecto. Hay un Remes Harremesin, dice, que es una alegoría, un secreto. Dice, esta es la ley de la ofrenda vegetal. Presentarán los hijos de Aarón ante Yahweh frente al altar. Dice Remes Harremesin, alegorías de alegoría, secretos sobre Mashiach. Eso es lo que significa Remes Harremesin. Hay 2 problemas en el hombre.
el pecado y los pecados. ¿Cómo? Hay dos problemas en el hombre, el pecado y los pecados. El pecado es la naturaleza pecaminosa, el yetzer hará, la tendencia al mal, la carne, como le dicen en algunas traducciones. Los pecados son las obras realizadas por esa naturaleza. ¿Cómo? El pecado en la naturaleza, el pecado, cuando se dice así, el pecado, está hablando del yetzer hará, de la carne, de lo que te intenciona a ti. Los pecados son lo que usted obedeció, o sea, a donde usted, las obras realizadas por esa naturaleza. Una persona recién nacida tiene pecado, pero no tiene los pecados. ¿Por qué no ha cometido nada malo? Porque no ha cometido nada malo. O sea, un bebé, los sacrificios de pecado, de hatat y de culpa de Hashem cubre el pecado y los pecados. ¿Cómo es? Cubren el pecado y los pecados cometidos, pero no lo quitan. ¿Qué es de hatat? El que cubre el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es Hashem? El sacrificio de los pecados cometidos. O sea, ya manifestados en obras. La muerte del Mashiach no solamente quita los pecados, sino que trata con el origen. Ahí es que vamos. El origen es nuestra naturaleza. La naturaleza maligna que entró en el hombre en el huerto del Edén, cuando el primer hombre pecó. El sacrificio de hatat fue dado para cubrir nuestra naturaleza de pecaminosa. El sacrificio de Hashem fue dado para cubrir nuestras obras malignas. Ya van viendo cuál es la diferencia entre hatat y Hashem. Ambos tienen sus bases en la muerte del Mesías. Ambos son sombras del sacrificio del Mesías. Por la muerte del Mesías hay liberación total, perpetua del pecado y de los pecados. Si no fuera por la muerte del Mashiach, ni los pecados ni el pecado, la naturaleza pecaminosa, el yetzer hará, podrían ser eliminados del hombre. El resultado final de la obra del Mashiach no se manifestará hasta la resurrección, aunque ya podemos disfrutar parcialmente de ese poder de la vida renovada que elimina el pecado en nuestras vidas. El pecado está presente en nosotros. Es por eso que usted va a ver que después de haber recibido el Ruach HaKodesh, usted va a ver a Kefa o Shaul discutiendo con Kefa, cosas que ellos están venciendo en sus vidas todavía. ¿Está viendo? Porque el final, ¿cuál va a ser? Su resurrección o su transformación en un abrir cerrar de oro. La transformación en un abrir cerrar de ojos que podemos haber o que posiblemente podemos disfrutar nosotros que estamos aquí vivos, o que moramos en Mashiach y en la resurrección tengamos esa transformación. Y ya después de ahí ya se eliminó la raíz que nos provocaba las acciones del pecado, el pecado y los pecados. Pero su poder ha sido superado por Mashiach en nosotros, de modo que el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Y por eso decimos, todo lo podemos, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Mashiach que nos ha fortalecido, ¿Quién es que nos dice el que persevere? Estamos hablando de que no somos todavía completamente perfectos, pero estamos en el camino de la perfección y por eso nos dicen a nosotros los perfectos. No porque seamos perfectos, sino que vamos en camino. Nos dicen Sadik, no porque somos justos, sino porque caminamos en el camino de la justicia, que es la Torah. Y el que hace ese esfuerzo, aunque se caiga y se levante, 7 veces el justo cae y 7 veces se levanta, es el que va a ser prosperado. Si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos esclavos del pecado. Romanos 6. Los sacrificios son medidos, sí, porque ya tenemos la información de la Torah y del Ruach del Mashiach que nos está transformando. Ya nosotros si pecamos es porque lo elegimos.
Por eso es más complicado para el que cree que para el que no cree. Porque el que cree lo está haciendo, aunque sea una debilidad, lo está haciendo con conciencia de que lo está haciendo por elección. Pero aún así, le animo a aquellos que hacen por elección que perseveren y digan ya no, que vuelvan al terreno y que, como dice el Shaul, no es que he llegado al blanco, pero sí no es que he llegado al objetivo, dice él. En algunas traducciones dice, no es que he llegado a la meta, pero prosigo el blanco, o sea, prosigo, me levanto y me caigo, tengo una espina, como dice él, tenía un aguijón que lo puya, tenía un aguijón, Shaul dice, tenía un aguijón que lo puya, pero seguía y seguía y seguía y perseveraba. Yo tengo mis reservas, yo creo cuál fue ese aguijón, por ser un hombre, por ser de sexo masculino, sé que me imagino cuál fue ese aguijón que él dice, que no lo dice, porque eso es personal, él lo tuvo para él y el Mashiach. Los sacrificios son medios didácticos por medio, los sacrificios son medios didácticos por medio de los cuales Yahweh muestra al hombre las verdades perpetuas. Hay tres razones principales por las cuales Yahweh ordenó que se le ofreciera sacrificio. Hay tres razones principales por las cuales Yahweh ordenó que se le ofrecieran sacrificio. ¿Cuáles son? Mostrar la gravedad del pecado, cuya consecuencia es la muerte. Mostrar la justicia de Yahweh. Mostrar la importancia de su muerte, de la muerte de Yeshua HaMashiach. Por medio de la muerte de Yeshua HaMashiach, se mostró perpetuamente que Yahweh es un juez justo. La muerte de un animal no puede quitar los pecados, ni los representa totalmente, ni jurídicamente hablando, a un hombre, porque el animal no tiene el mismo nivel de vida que el hombre. El animal no tiene la neshama. Oigan esto, un animal no tiene neshama. Recuérdense, busquen eso en la Torá, no tiene neshama. Y el pecado también está en la neshama del hombre. O sea, ¿qué significa eso? Contaminó el aliento de vida, que si está el pecado ahí y está el Yetzirah es porque está contaminando la neshama, el aliento de vida que nos dio ¿quién? Mashiach, que corre por nuestras venas a nivel de oxígeno. Solamente un hombre perfecto con una neshama incorruptible. ¿Quién tenía eso? Sin pecado puede morir en lugar de otro hombre pecador. Yahweh no puede perdonar al pecador así porque así, sin tener unas bases jurídicamente justas que avale ese perdón. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Sin la muerte de Yahushua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador, como nos muestra en Proverbios 17:15. Usted lo puede leer. Y también en Éxodo 23:7. Y aquí vamos a dejarla para allá porque ya sí llegamos a 1 hora y 13 minutos. Y cada vez, vamos a ampliar esto, cada vez que decimos una palabra de la Torah decimos Hazak Hazak, Beni Haset, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Mira, ya se ve el micrófono aquí en esta parte. Yahshua HaMashiach hay. Yahshua HaMashiach vive. Yevarejeja, Yahweh Beishmereja. Yael Yahweh panav eleja, bijuneja. Isa Yahweh panav eleja, vayashem leja. Shalom. Yahshua HaMashiach hay. Yahshua HaMashiach vive. Él te dio parte de él como Neshama Haim, su soplo, para que esté ¿qué? Para que esté como oxígeno en tu sangre. Y tu sangre se llame la vida. Entonces, ya que el pecado entró por el primer hombre y usted está aquí ahora presente, no siga contaminando por el Yetzirah,
o permitiéndole al Yetzirah que contamine esa Nefesh Haim que está, esa Neshama Haim que está circulando por nuestra sangre, y que usted necesita dar el mensaje de la intención de que esa sangre debe ser purificada completamente. ¿Y cómo usted lo da? Perseverando en no contaminar esa sangre, en no contaminar ese ruach que anda por ahí, ese ruach que el Mashiach nos dio a través de la Torah, de sus mandamientos. Por eso en Juan 14:15 dice, si me aman, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que le envíe el otro consolador. No hay ni otra forma, no hay forma alguna de usted recibir el Ruach HaKodesh por otro motivo. Es demostrándole, guardando sus mandamientos, obedeciendo, aunque usted no lo quiera, por su naturaleza, por el Yetzirah, usted persevere guardando sus mandamientos, así purifica ese Ruach y así llega el poder de su unción a nuestra vida, porque Él ruega al Padre que nos envíe su naturaleza divina, su Ruach HaKodesh. Así ya tenemos conexión, así entramos en conexión con el Mashiach. Él dice en otra, Shaul dice en otra parte, dice, porque nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¿Y cómo es que nosotros tenemos la mente del Mashiach? Porque obedecemos la palabra que está escrita en su bendita Torah, sus mandamientos, sus misbot. Así que alcemos la Torah. La exposición a su palabra nos alumbra. Kumi Ori, Am Israel High, nuestro pueblo Israel vive. Y si vive es porque el Mashiach ha vivido primero. Yahshua HaMashiach High, Yahshua HaMashiach vive, sigue al Cordero por donde quiera que va. Sigue su vida, sigue su trayecto. Haz todo el esfuerzo por ser del 100 por 1 y Él te dará lo que realmente es lo que has trabajado, tu posición que has adquirido. Yahshua HaMashiach vive. Y aquí termina y nos vamos. Shabbat Shalom Lekulam. Y prepárense para sacar el Hametz, ese microorganismo. En lo físico es un microorganismo que tenemos que sacar para que el lejem sea matzah. Y para nosotros poder ser matzah delante de Elohim, tenemos que sacar ese microorganismo, no el Yetzirah, porque él va a estar ahí, ese es el esfuerzo, sino lo que el Yetzirah logra para que se haga obra. Y si lo sacamos durante estos 7 días de panes sin levaduras, que este 7 días de Hagamatzot, es un ensayo, por eso se llama Mikra Kodesh, ensayo apartados, ensayo Kodesh, ensayos apartados, santificados. Si en esos Mikra Kodesh y en ese Moed nosotros experimentamos que el Yetzirah no tuvo nada que ver con nosotros, no nos materializó nada, no hizo que nosotros hagamos obra, sus impulsos. Entonces nosotros estamos mandando un buen mensaje. Estamos diciendo, Mashiach, que es el que puede limpiarnos, porque Elohim mandó a su hijo para eso. Ven Elohim, límpianos de todo mal. Como le dijo la pregunta, como él le dijo la pregunta al leproso, ¿quieres ser limpio? No quiere ser sanado, quiere ser limpio. Y él dijo, sí quiero. Así tenemos que ser nosotros, como ese leproso que quiere ser matzá. Nosotros queremos ser una matzá limpia y que comience a generar no el organismo que vino del Yetzirah, sino el organismo del Yetzer Hatov, de la inclinación Hatov. Entonces ahí comienza la levadura hasta Shavuot, pero Hatov, del bien. Yahshua HaMashiach Hai. Shabbat Shalom. Practiquemos esto para presentarnos como matzah en estas 2 semanas que quedan, porque no es este domingo, sino el próximo domingo en la noche, que es
la cena de Pesach y el primer día de panes sin levadura. Shabbat Shalom.